Bueno, muy buena tarde a nuestros seguidores, a nuestra gente de La Noticia en Guatemala. Hoy precisamente nuestro set está con un tema muy interesante, nuestro entrevistado, una persona que, bueno, es muy capaz, intelectual al mismo tiempo, de renombre jurídico. Se trata del licenciado Mario Carrera, quien precisamente integra la Comisión contra la Tortura de reciente creación en el Congreso de la República. Ahora, antes de entrar en materia, licenciado, ¿quiénes integran la comisión? Los 5 profesionales mejores calificados por el Congreso es el licenciado Otto Marroquín Guerra, Roderico Pinea Sánchez, el licenciado Carlos Alberto Solórzano Rivera, la licenciada Silvia Lucrecia Villalta Martínez y su servidor Mario Carrera. Bien, entiendo de que han tenido problemas después de la juramentación, creación y toda la comisión en el sentido del presupuesto para que ustedes puedan desempeñarse. Tenemos conocimiento que ya, aún así sin presupuesto, ustedes han hecho trabajo, han visitado cárceles, también centros de detención u orientación de menores, pero uno de los principales, el Hospital para Enfermos Mentales Federico Mora. Entonces, vienen ustedes y luchan por el presupuesto. Cuéntenos cómo está sabiendo. Lamentablemente no sabemos cuál fue la negativa del Ejecutivo y del Legislativo, directamente del oficialismo, al estar en contra de la integración de dicha oficina, toda vez de que la misma pues, es de carácter humanístico, en virtud de que tiene que valer por los privados de libertad, dígase no exclusivamente de las cárceles, sino que se refiere en general. Sabemos perfectamente que privado de libertad es toda aquella persona que no puede movilizarse de un X lugar. Démosle un ejemplo, que cuando un médico le da ingreso a un paciente, desde ese momento el paciente queda privado de su libertad. 2. Los albergues, los migrantes, las guarderías, los hospitales públicos y privados, los centros de alcohólicos, asilo de ancianos, menores y menores en conflicto con la ley penal, y las cárceles públicas bajo la responsabilidad de la Policía Nacional Civil, y todos aquellos centros de detención que están a cargo del Ministerio de la Defensa Nacional, que a grandes rasgos sabemos perfectamente que es inconstitucional que un ente encargado de vigilar a un privado de libertad, dígase a cargo del Ministerio de la Defensa Nacional, constitucionalmente es prohibido. Pues no obstante, pues nosotros, sin el apoyo de estas dos entidades, de estos dos poderes del Estado, hemos cumplido con nuestro mandato, tal y como lo contempla el protocolo facultativo, la Convención Americana de Derechos Humanos y nuestro decreto 40-2010, la cual nos rige. Bien interesante lo que nos cuenta el licenciado Mario Carrera, pues otra desobediencia del Congreso de la República. Cuando un ente quiere hacer las cosas, las entidades, los organismos se ponen rebeldes. Licenciado, ¿qué es lo que realmente deviene? ¿En qué va a parar todo esto? ¿Qué es lo que procede ahora? Pues lamentablemente tuvimos que acudir al orden constitucional a efecto de que nos hiciera escuchar, toda vez de que pasamos casi 9 meses de un lado a otro, que se tiraban la bolita, que el Congreso de la República no era el encargado de asignarnos presupuesto, que era el Ejecutivo, y nosotros, como somos conocedores y respetuosos de la ley, sabíamos perfectamente que del oficialismo venía la negativa, en que a ocasiones que diputados del oficialismo nos dijeron: ustedes no tendrán presupuesto y lo tendrán hasta que este gobierno no esté gobernando. Desde ahí vimos la negativa y
sabíamos que estamos contra la pared, desobedeciendo las órdenes, no obstante que en los estados partes, pero Guatemala ratificó ante las Naciones Unidas ser miembro del mismo y obedecer a crear las partidas respectivas. Lo mismo a la fecha, pues creemos de que no somos, como quien dice, del buen ojo de ellos, porque nosotros sí somos unas personas muy profesionales y conocedores en materia de derechos humanos, y que de una tarde o temprano, del cielo a la tierra no hay nada oculto, y tarde o temprano las cosas salen a luz. Bueno, sí, bueno, revisando y haciendo un análisis de los personajes que integran esta comisión, está el licenciado Marroquín, el licenciado Roderico Pineda Sánchez, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, si no me equivoco, el licenciado Marroquín también de la Corte Suprema de Justicia, en fin, y el licenciado Carrera, pues todo un litigante, una persona que sabe muchísimo del derecho, licenciado, y para empezar todo este trabajo, para hacerlo, y ahora especialmente que nos cuenta usted fuera de cámaras, de que viene el 25 de marzo, si no estoy mal, una delegada mundial. Cuéntenos cómo está la situación. Pues tenemos conocimiento y ya se nos hizo valga la redundancia, el conocimiento del mismo, que viene la OPT internacional a visitar a Guatemala para ver la implementación de la oficina. Están en coordinación con la Cancillería para hacer todos los trámites, para llenar todos los protocolos respectivos a la misma, en lo cual pues nosotros tenemos que presentar nuestro plan de trabajo, en donde realmente hay muchas cosas que hemos descubierto, pero las mismas se nos han cerrado, no obstante de que estamos encima de lo que es el sistema penitenciario guatemalteco, a lo cual se nos ha violentado y se nos ha prohibido el ingreso, no obstante que tenemos un mandato constitucional e internacional, y las autoridades hacen caso omiso a lo mismo. ¿Cómo volvimos a caer, va? Demuestran su poco desconocimiento y dan a las grandes luces que son perfectos y expertos en violaciones en materia de derechos humanos. Licenciado, por la importancia del tema le hacemos esta pregunta, y porque precisamente vino la BBC de Londres, una cadena de televisión internacional o mundial, y descubre las falencias del Hospital de Salud Mental Federico Mora. ¿Ustedes pudieron entrar ahí? Efectivamente fue una iniciativa de su servidor, toda vez de que su servidor pues es muy humanista y tiene experiencia en materia de derechos humanos. Efectivamente me llamó la atención y me hice acompañar del licenciado Roderico Pineda, del licenciado Otto Marroquín Guerra, como lo estipula nuestro mismo ordenamiento, el decreto 40/2010, que manifiesta y estipula que las visitas las deben de hacer por lo mínimo 2 relatores de la oficina, a lo cual nos apersonamos, y como dijo, hay una frase por ahí que dice, qué re bonito y es ridículo, porque deja mucho que decir. El lugar donde está almacenado el medicamento que se les suministra a los pacientes no es el adecuado, parece un basurero. Es un punto muy fundamental, y como lo había dicho en una ocasión, de que ahí tenían que hacer una reingeniería y empezar con el personal de seguridad, que era el que se prestaba a cosas anómalas, y en este aspecto pues sí felicito al titular actual del Ministerio de Salud, porque hizo una buena labor y una buena limpieza en dicho hospital, que es de mucho interés nacional e internacional, y es triste ver la realidad, y no es como decir, no es como tenerla, no es como verla venir y tenerla, pero sí fui testigo que hasta de la decadencia me dio una depresión, hasta me enfermé. Lo que quiere decir que sí tenía razón la cadena de televisión. Afirmativo. Bien, licenciado, ya para ir finalizando la entrevista, ¿cuáles son sus proyectos
O sea, la labor de la comisión de este momento que estamos hablando para adelante, porque creemos que ya avanzaron bastante y que incluso podrían instalarse ya hasta en oficinas propias, no como dicen por ahí de posadita en el Congreso. No, definitivamente, pues a un año que estamos por cumplir, los 5 compañeros ejercimos nuestra labor y son testigos varias personas que nos reunimos, nos hemos estado reuniendo en cafeterías, en corredores, en oficinas particulares, porque hasta ahí se vio la negativa del oficialismo al no querernos dar un espacio en el Congreso de la República, no obstante que nos dijeron que nos instaláramos en el Salón del Pueblo, pero por profesionales que somos no lo quisimos hacer, y también esperamos mucho del representante de la Comisión de Derechos Humanos, del señor Alberto Brunoli. Hasta el día de hoy hemos visto su apoyo directo negativo. ¿Y el Procurador de los Derechos Humanos? Sin comentarios. Muy importante la entrevista realmente del licenciado Mario Carrera. Por último, licenciado, ¿cuánto es en realidad el presupuesto que ustedes necesitan para trabajar? Pues viendo un año precario y a las instancias que realmente estamos involucrados y que es nuestra postura y nuestro deseo por ser la primera oficina en materia de privados de libertad, se requirió un aporte mínimo de 100 millones para poder implementar las sedes departamentales donde realmente hay vulnerabilidad de privados de libertad, dándole prioridad Petén, Puerto Barrios, Quetzaltenango, Escuintla, Mazatle, Zacapa, Cuilapa y todo el departamento de Guatemala. Quiere decir que van a ustedes a ser fiscalizadores de las cárceles también. Obviamente el mandato pues así lo dice, y nosotros lo que tratamos y decimos es de que sí existe mucha violación de tortura, sí existe la tortura, pero lamentablemente hemos tratado, su servidor es uno de los ponentes de esa hipótesis y de esa tesis, que los privados de libertad son torturados por sus mismos compañeros, quienes lideran dicho sector, y hemos detectado también lamentablemente donde acá pues hasta ahora mismo el Instituto de la Defensa Pública Penal lo hizo manifestar en una ocasión vía telefónica, donde 15 o 20 guardias del sistema penitenciario exclusivamente del Centro Preventivo para Varones de la Zona 18 estaban golpeando hasta dejarlos, como que se dice vulgarmente, inamovibles a 2 internos del sector 11. Bien, ¿algo más que agregar, licenciado? Pues únicamente le instamos a las organizaciones, a la organización internacional, de que realmente si quiere que en Guatemala que tenga un cambio radicalmente en un 100% de derechos humanos, pues tendría que existir el apoyo y el no paro de negativismo al funcionamiento del mismo, y tener la libertad y la conciencia y la moral para que realmente se cese en un 100% la tortura en Guatemala. Bien importante la entrevista que hemos sostenido, y esperamos que los organismos que han sido diligenciados para apoyar la Comisión contra la Tortura en Guatemala verdaderamente hagan su papel y los apoyen. El gobierno de la República, por supuesto, y el Congreso debe de dar el ejemplo. Creemos que como esto no es negocio, tal vez por eso no lo han hecho, ¿verdad? Pero realmente desde esta tribuna, La Noticia en Guatemala, también contribuimos en algo, urgiéndolos a apoyar la Comisión contra la Tortura en Guatemala. Entrevistó Rubén Escalante Bolaños.